Ministerios Integridad y Sabiduría presenta, desde la conferencia Mujeres por su Causa 2022, El gozo del Señor es mi fortaleza. La plenaria titulada, La providencia de Dios y tu gozo, junto a Geraldina de Domínguez. Sean todas bienvenidas. Qué hermosa mañana el día de hoy. Le doy gracias al Señor porque es un privilegio estar aquí con tanta mujer bella. Miren, hay algo que me he dado cuenta. Las hermanas dominicanas tienen un gozo que yo quisiera llevarme ese gozo a El Salvador porque lo anima a uno. Desde el día de ayer yo ya estaba como así, bien animada. Y yo decía, Dios mío, de verdad que estas mujeres tienen un corazón llenísimo de gozo. Pues como ustedes saben, mi nombre es Geraldina de Domínguez, soy de la iglesia Gracia sobre Gracia en El Salvador. Estamos de verdad como iglesia muy agradecidas. La iglesia en este momento está orando por este evento y el pastor de nuestra iglesia está orando también por su pastor, por Katy y por todas estas mujeres que van a recibir esta palabra tan hermosa. Espero en el Señor y pido al Señor que de verdad esta palabra crezca en su vida. Solo soy un instrumento de Dios porque el que habla es Él, el que transforma es Él. Así que solo soy una sierva, sirviendo el banquete de nuestro Señor. Amén. Vamos a orar en esta mañana. Señor, gracias te damos, Padre, en este día. Gracias, Señor, porque estamos aquí reunidas celebrando para exaltar tu nombre. Señor, te pedimos que tú seas el Señor de nuestra vida, gobernando y controlando nuestro caminar. Gracias, Señor, por tu infinita bondad, por tu infinito amor, Señor. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Déjenme ponerme los lentes porque no veo nada. El 24 de febrero de 2022 inició el bombardeo de Rusia a Ucrania. Periodistas fueron al lugar a cubrir lo que estaba sucediendo, pero a uno de ellos le sorprendió una noticia sobre una mujer que le testificó que había sido atea por mucho tiempo, toda su vida. Ella no quería nada de Dios, pero resulta que en medio de las bombas conoció a Dios. Escondida con sus hijos, encontró una Biblia, la leyó y empezó a escudriñar lo que decía. Para ella era un libro, antes un libro más, pero dijo, aquí está hablando de un Dios. Empezó a leerla y empezó a orar a Dios. Y este Dios le salvó. Ahora ella quiere conocer aún más a Dios, le decía al periodista. Tengo sed, tengo hambre más de Dios. Y la escritura, decía ella, fue lo único y ha sido lo único que me pudo sostener en ese momento. Fue lo único que me pudo preservar, dando esperanza. Aún en medio de esas bombas, viendo cómo la muerte acechaba en ese lugar, ella cubriendo a sus hijos y sosteniendo la Biblia. Providentemente, ella pudo encontrar su refugio y su salvación en la palabra de Dios. Qué hermoso. Por esa razón, en esta mañana aprenderemos del libro de Ruth, ya que este libro nos enseña que aunque vengan tiempos oscuros, llenos de incertidumbre, confiemos en la providencia de Dios, que obra
a través del gran amor redentor que prometió a su pueblo. Así que, hermanas, el título es La providencia de Dios y tu gozo. Vamos a estar en el libro de Ruth y vamos a recorrerlo. Así que abramos el libro de Ruth y vámonos a Ruth 1:1, que dice lo siguiente. Dice: aconteció que en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país, y un hombre de Belén de Judá fue a residir en los campos de Moab con su mujer y sus 2 hijos. Vemos claramente el inicio de esta historia, poniéndonos un escenario donde en los días en que gobernaban los jueces hubo hambre en el país. ¿Por qué? Porque el periodo de los jueces tiene un trasfondo en el libro de Ruth, y ese periodo nos pone en contexto de lo que estaba sucediendo en aquel entonces. Y era lo que dice Jueces 21, dele vuelta a su página atrás, y el último versículo nos da esa indicación. Jueces 21:25, que dice lo siguiente: en esos días donde no había rey en Israel, cada uno hacía lo que le parecía bien ante sus ojos. ¿Acaso no se parece al tiempo de hoy? ¿Acaso no hay un pensamiento, pues a mí nadie me tiene que decir lo que yo debo de hacer? ¿Sí o no? Tú haz lo que mejor te parezca, haz lo que sientas, y cada uno hace lo que le da la gana. Esta afirmación revela claramente la anarquía política en Israel, donde no había una autoridad central, donde la palabra de Dios ya no era una norma de vida, era un tiempo de desobediencia, un tiempo de infidelidad, caminando sin autoridad. Cuando oigo esa parte, caminando sin autoridad, ¿acaso las mujeres hoy en día, el mundo nos está enseñando que caminemos sin autoridad porque nosotras podemos hacerlo solas y no necesitamos ninguna autoridad? Los hijos se han vuelto iconoclastas porque no quieren ellos ser sus propios señores. Viven bajo un icono establecido que se marca en sus vidas y están caminando sin autoridad, viviendo bajo el dominio del pensamiento relativista, que no hay verdad absoluta, trayendo una gran apostasía y un gran colapso moral y una gran hambruna. Pero la pregunta que nos hacemos al observar el libro de Ruth es: entonces, ¿cómo va a responder el pueblo ante tal adversidad? ¿Cómo responde el pueblo? Es por esa razón que a través del libro de Ruth quiero persuadirte que a pesar de tiempos oscuros, la providencia de Dios trae gozo y esperanza a nuestras vidas. Estamos escuchando como nuestros hijos, lo que están viendo en los colegios, lo que está pasando, la forma de pensar de las mujeres está cambiando. Y eso trae como un temor. ¿Qué va a pasar con mis nietos?, dicen las abuelas. ¿Qué va a pasar con mis hijos? Si en el tiempo donde yo vivía estaba todo tranquilo. Y ahora no es así. Por eso, hermanas, a pesar de estos tiempos oscuros, la providencia de Dios trae gozo y esperanza a nuestras vidas. ¿Saben? En el libro de Ruth encuentro 4 razones por las cuales veo que la providencia de Dios trae ese gozo. Y la primera razón es que cuando nos desviamos dando la espalda a Dios, la providencia de Dios
nos regresa a Él. Vamos a Ruth 1, 2 al 5. Dice lo siguiente: aquel hombre se llamaba Elimelec y su mujer se llamaba Noemí. Los dos nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá, y llegaron a los campos de Moab y ahí se quedaron. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus dos hijos. Y ellos se casaron con mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Murieron también los dos, Malón y Kelión, y la mujer quedó privada de sus dos hijos y de su marido. Entonces estamos viendo cómo el libro de Ruth nos pone la situación de Noemí. Y Ruth comienza mostrando cómo Elimelec hizo lo que bien le parecía. Fíjense, desobedeció a Dios abandonando la porción que Dios le dio dentro de la tierra prometida. Y aquí hay una ironía, porque el nombre de Elimelec significa mi Dios es rey. Y él está abandonando. Pero sus decisiones expresan otra cosa. Pero no solo eso, sino que sus hijos se casan con moabitas. Moab era conocida por seducir a los israelitas al pecado. Y eso lo vemos en Números 25, del 1 al 3, que dice: mientras Israel habitaba en Sitín, el pueblo comenzó a prostituirse con las hijas de Moab. Y estos invitaron al pueblo a los sacrificios que hacían a sus dioses. Y el pueblo comió y se postró ante sus dioses. Así Israel se unió a Baal de Peor y se encendió la ira del Señor contra Israel. Entonces, ¿qué hizo Dios? Muere Elimelec. Por 10 años estuvieron casados sus hijos, pero no tuvieron hijos. Y la esterilidad era otra maldición dentro del pacto mosaico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando nos desviamos y damos la espalda a Dios, nuestras vidas quedan vacías. Quedan totalmente vacías. Y esto es lo que vemos en esta narrativa, que Noemí perdió todos los hombres de su vida, lo cual implicó perder todas las fuentes de su seguridad, de su provisión y sin descendencia. Y sumémosles algo, en una tierra extraña, en un lugar que no era su hogar. ¿Pero qué hizo? Veamos lo que dice Ruth 1:6. Entonces se levantó con sus nueras para regresar de la tierra de Moab, porque ella había oído en la tierra de Moab que el Señor había visitado a su pueblo dando alimento. Salió pues del lugar donde estaba y sus dos nueras con ella, y se pusieron en camino para volver a la tierra de Judá. Dios es fiel, porque Él cumple su pacto para bendecir o para maldecir. Aunque Él no es el autor de la maldad, pero también vemos que Dios es un Dios de amor, misericordioso, providente, porque sin ellos merecerlo, después de 10 años, Dios visitó a Belén. Entonces, vemos que Ruth agarra sus cosas para regresar a casa, para regresar al Señor. ¿Saben que la palabra regreso, que sale aquí en este libro, este verbo es un verbo en hebreo común,
y tiene el significado de arrepentimiento. Esto nos va dando la pauta ante esta historia que el regreso de Ruth y Noemí a Jerusalén significó su regreso al Señor. Vemos en el versículo 7 que salen para Belén y vamos recorriendo el 8, el 9, donde Noemí le dice que regrese a la casa de sus madres. Regresen a las casas de sus madres. Se ve a sí mismo como muerta ella y ellas deciden no seguirles. Pero ya cuando vamos más allá de los versículos, les pide que regresen, que ella no tiene nada que ofrecerle. Ellas no quieren, ella le insiste, recordándoles la ley de redención de tierras, que al ser viuda y sin hijos no tenían sustento asegurado. Al no tener hijos o nietos, para poder heredar, perderían todas las tierras. Y Noemí les dice: la mano misma del Señor se ha desatado contra mí. Era un tiempo de mucha aflicción para Noemí. No sé cómo estás tú en este momento. Sientes que no sales de donde está. Ves que cada día es oscuro y no ves luz. Y andas, me gustó ayer el taller de mi hermana Mayra. Andas quejándote y no ves nada. Así que ella afirma y dice: la mano misma del Señor se ha desatado contra mí. Era un tiempo de mucha aflicción. Pero Orfa, una de las nueras, decide irse. ¿Y saben qué significa el nombre Orfa? Significa la que da la espalda. La que da la espalda. Pues lo hizo con Noemí y con Dios. Ayer que el pastor estaba hablando que nos dejamos ir en la corriente de Dios y disfrutamos, pero de repente queremos darnos la vuelta y remar en contracorriente haciendo nuestra propia voluntad. Eso es darle la espalda a Dios, como lo vemos aquí. ¿Cuántas de nosotras en problemas y en situaciones que se nos presenta, lo primero que hacemos es dejar de ir a la iglesia? Es dejar de adorar a Dios, es dejar de discipularse, de ir a tu grupo de oración, porque estás tan llena de problemas y aflicciones que no quieres ir a Dios. Mientras que Ruth, cuyo nombre significa amiga, no solo decidió seguirla por deber, o sea, ni modo, la voy a seguir. Pues, no, esa no fue la actitud de Ruth, sino porque amaba al Dios verdadero. Y veámoslo en la Biblia, que dice Ruth 1, del 16 al 17. Respondió Ruth: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde tú quieras que tú vayas, yo iré, y donde tú quieras que viva, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Donde tú mueras, yo moriré y allí seré sepultada. Así me haga el Señor y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Hermanas, vemos cómo Dios convierte a paganos o extranjeros en creyentes. Su gracia soberana puede hacerlo incluso si sus hijas tropiezan en pecado y miserias. Así como Ruth, podemos ver cómo una verdadera conversión en la vida de una mujer puede abrazar al Señor y a su pueblo, aferrándose con una firmeza santa. Y vemos el pacto de gracia que está escrito en su corazón y está confesando en su boca: Dios es Dios. Eso es lo que ella confiesa con su boca. Pero
¿Qué sucede después? Vamos a la Biblia. Ruth 1, 19 al 22. Caminaron pues las dos hasta que llegaron a Belén, y sucedió que cuando llegaron a Belén, toda la ciudad se conmovió a causa de ellas. Y las mujeres decían: ¿no es esta Noemí? Y ella les dijo: no me llaméis Noemí, llamadme Mara, porque el trato del Todopoderoso me ha llenado de amargura. Llena me fui, pero vacía me ha hecho volver el Señor. ¿Por qué me llamáis Noemí? Ya que el Señor ha dado testimonio contra mí y el Todopoderoso me ha afligido. Y volvió Noemí y con ella su nuera Ruth la moabita, regresando así de los campos de Moab, llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Cuando Noemí estaba llena y bien llena y Belén vacía, abandonó Belén. Ahora que ella está vacía y Belén llena, regresa a su tierra. Esto nos enseña mucho. Es común que Dios ocupe nuestro dolor, nuestra amargura, desilusiones, heridas, para que regresemos a Él. Muchas veces hemos estado distraídas con nuestro trabajo, nos sentimos seguras de una cuenta de ahorro, sentimos seguras que nuestros hijos están estables y que no ha pasado nada, y te fijas en el hijo de la vecina y dices: a mí eso nunca me va a pasar. Yo tengo todo bajo control. Estamos bien llenas. Pero cuando vienen las pruebas, vienen las desilusiones, cuando viene el dolor y se produce amargura, es común y vemos grandemente cómo Dios ocupa todo eso para que regresemos a Él. Cuando teniendo mucho, estando llenos, nos olvidamos de Él. Y todo eso Él lo hace porque nos ama. Fíjense que en la iglesia hay una mujer. Ella en su juventud hizo lo que le dio la gana y quedó embarazada. Y su papá era muy estricto y ocultó su embarazo y le pagó a un hombre. En El Salvador hay una costumbre, el sueño americano, y hay una palabra que dice: vámonos de mojado. Es que van a pasar el desierto y las fronteras para llegar a Estados Unidos. Entonces ella le paga a este hombre, agarra sus cosas y se va con un grupo de salvadoreños, y embarazada. Ya estando en el desierto y caminando por mucho tiempo en el sol, que se le rompe la fuente. ¿Y cómo hacía toda esta gente? Porque la frase típica, la migra, no sé, en México la usan también, lo va a agarrar, escondámonos. Y me acuerdo que esta mujer la acuestan porque la mujer ya estaba con dolores de parto, y empiezan a ellos a hacer todo lo que un médico debe de hacer, sin estudios, sin nada, en esa labor de parto, a recibir a ese niño. Vienen, sale el niño y no tenían con qué cortar el cordón umbilical. ¿Qué hay? Ahí hay una lata. No. Ah, yo tengo una rasuradora, dice un hombre. Y sacan la rasuradora, a saber cuánto tiempo tenía esa rasuradora, y cortan el cordón umbilical con eso. Pero no queda ahí. ¿Y el niño con qué lo envolvemos? Con la camisa sudada de aquel hombre que viene corriendo. Se quita la camisa, yo ando una abajo, y lo envuelven. A saber cuántos días también tenía la camisa de andar con él. ¿Y qué pasa? La placenta no se la quitan y la dejan adentro, porque no sabían cómo quitar la placenta. Y esta mujer empieza a caminar con ellos y se desmaya y dice que no se acuerda de nada.
una jovencita de 17 años. La llevan al primer pueblito que hay y la dejan en un hospital, le quitan la placenta, pero le dicen, levántate, ya te sacamos la placenta, andate, porque esto es ilegal que tú estés aquí. Y no tenía ropa, le ponen una minifalda con el niño, va caminando por el desierto corriendo, empieza a lastimarse todas las piernas, sangrando. Al final logró llegar a Estados Unidos. Allá se casó y tuvo otros hijos. Pero hasta ahí voy a dejar la historia, porque más adelante les voy a contar. Entonces, el Señor ocupa todo ese dolor, toda esa amargura y todas esas desilusiones y heridas para regresarnos a Él. Estando llenos, nos olvidamos de Él, lo que hace. Ella no quería enfrentarse a su padre, ella no quería estar ahí, por eso huía. Él hace todo eso por su gran amor, porque nos sostiene. Y a veces nos preguntamos, ¿y por qué estoy viviendo todo lo que he vivido? Y no nos damos cuenta de que Él nos sostiene, como hasta el día de hoy lo ha hecho con tu vida. Reflexionemos un momento y pensemos, ¿cómo está tu vida? Piensa, deja de pensar en tu hermana que tienes a la par. Ay, esto le hubiera quedado bien a la fulana. No, piensa en ti. No le adjudiques el pecado a otra, piensa en ti. ¿Cómo está tu vida? ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Son fuera de Dios? ¿Estás huyendo de Dios? Pensando que viviendo en tus propios términos o como el mundo te dice es lo mejor para sentirte segura. Reclamando tus derechos. Yo merezco este asiento más que la fulana de tal. Yo vine primero. No, yo vine después. Y empezamos a ver mi derecho. ¿Cuál derecho? Ese es nuestro actuar. ¿En dónde estamos poniendo nuestra esperanza? ¿En el dinero? No voy a ir a la iglesia este día porque tengo que trabajar. No voy a ir al discipulado, no voy a ir al grupo, no. En tu trabajo, en tu dinero, en los ahorros. ¿En dónde estamos buscando consuelo? ¿En los brazos de los hombres? ¿Ese es mi consuelo? ¿Cuál es tu fuente de seguridad y la de tu familia? ¿Estar todo el día sentado viendo las redes sociales en los teléfonos? ¿Viendo TikTok? Pasando las series y ¡ay, que quedó buena! Veo el siguiente. Ay, no. La voy a ver toda mejor. Y perdimos todo el día en eso. Quiero decirte que si estás tomando decisiones fuera de Dios y te sientes vacía, Él te está llamando. Él te está llamando. No es una casualidad que tú estés aquí. Él te está llamando a que regreses a Él. Nuestro amado Señor no nos abandona. Él no es un Dios indiferente como el mundo y las filosofías lo plantean. Su providencia prepara las circunstancias para que regresemos a Él, para poder experimentar que a pesar de estos tiempos tan convulsionados, oscuros, la providencia de Dios llenará de gozo nuestra vida. Veamos lo que está haciendo un Dios providente. Entonces vamos a ver por qué la regresa a Belén. Para responder a esto, veamos, Dios provee de un redentor. Y eso es lo que va a empezar a hacer. A mujeres afligidas, a mujeres amargadas, miserables, vacías. Él va a proveer un redentor. Vámonos a Ruth 2, del 1 al 3.
Y tenía Noemí un pariente por parte de su marido, hombre de mucha riqueza, de la familia de Elimelec, cuyo nombre era Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: te ruego que me dejes ir al campo y rebuscaré espigas detrás de cualquiera ante cuyos ojos halle gracia. Y ella le respondió: ve, hija mía. Fue pues, y al llegar espigó en el campo tras los segadores, y ocurrió que aquella parte del campo era precisamente de Boz, el cual era de la familia de Elimelec. En aquel entonces se permitía que a los pobres y a las viudas poder recoger de las siembras del suelo. Cuando ellos estaban cortando y tomando todo eso, caían espigas, entonces ellos podían agarrar esas porciones para poderse alimentar. Y esto es el punto central de la historia, donde se muestran corazones vacíos y amargados. Dios está proveyendo la posibilidad de un pariente redentor. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo lo hace? Provee refugio. Él provee ese refugio. Vos la ve y le favorece. Actúa Él con bondad. Y ella le pregunta en el versículo 10: ¿por qué he hallado gracia ante tus ojos siendo yo extranjera? Y vos le responde en el versículo 11 al 12 del capítulo 2: he sabido en detalle todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y cómo abandonaste a tu padre y a tu madre y la tierra de tu nacimiento, y has venido a un pueblo que no conocías. Recompense el Señor tu obra y tengas un cumplido galardón de parte del Señor, el Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Entonces ella dijo: Señor mío, he hallado gracia ante tus ojos. Cuando yo veo esto es como el regalo tan grande. He hallado gracia delante de tus ojos porque me has consolado y en verdad has hablado con bondad a tu sierva, aunque yo no soy como una de tus siervas. A pesar del vacío, de la viudez de Ruth, ella es llenada no solo de sustento, sino del verdadero refugio. Estar bajo las alas de Dios. Y eso trae consuelo y bondad a su corazón, confiando en la gracia de Él, que iba a ser su redentor. Entonces la parte 2 de la historia que quedó pendiente, ella se casa, tiene sus hijos, su esposo muere. El sueño americano, el sueño de riqueza, donde ella podía estar con ese hombre, muere su esposo. Y su padre la llama, y su madre, y regresa a la casa de su padre. Y el único lugar donde ella regresa al Salvador es en el Salvador, Jesús, su Redentor. Empieza a asistir a la iglesia, sus hijos crecen. Ella era una mujer, una joven amargada. Ella ya no quería nada de la vida, decía: yo voy a salir adelante, pero cuando se encuentra con su Redentor, ella quiere llevar eso a sus hijos, a su casa. Y Dios empieza a ordenar todo, porque es llenada por Él, porque pudo disfrutar de esa gracia inmerecida. Siendo pecadora, lejos de casa, haciendo lo que bien le parecía, Dios la regresa a Él
Qué espectacular cuando una mujer se refugia bajo las alas del Señor, como dice el Salmo 91 del 1 al 4. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío, porque Él te librará del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio, escudo y baluarte su fidelidad. Wow. Él es nuestro único refugio en el cual debemos de confiar. Cuando Ruth llega y le entrega eso a Noemí, ella le pregunta, ¿quién es ese hombre ante el que halló gracia? Y le dice que vos. Y cuando ella comprende que era un pariente que podría redimirla, ¿saben qué surgió en su corazón? Estalló de alegría y alabanza a Dios. Surge ese gozo porque vio mi pariente redentor. En tiempos oscuros vemos claramente cómo la providencia de Dios llena de gozo nuestros corazones. Así que Ruth 2:20 dice lo siguiente: dijo entonces Noemí a su nuera, bendito sea él por el Señor, pues nunca ha negado su misericordia ni a los vivos ni a los muertos. Le dijo además Noemí, ese varón es nuestro pariente, uno de nuestros parientes más cercanos. Noemí reconoce que Dios no niega su misericordia ni a vivos ni a muertos, como ella se miraba a sí misma. Pues ahora hay posibilidad de redención. Pero ¿qué hizo Noemí? Quiso saber si vos estaría dispuesta a redimirla. Así que le pidió a Ruth que fuera a pedir a vos que la tomara por esposa. Entonces lo vemos esto en Ruth 3 del 1 al 9, que dice: después su suegra Noemí le dijo, hija mía, ¿no te he de buscar seguridad para ti, para que te vaya bien? Ahora pues, ¿no es vos nuestro pariente con cuyas criadas estabas? He aquí, él avienta cebada en la era esta noche. Lávate, pues, y úngete y ponte tus mejores vestidos y baja a la era. Pero no te des a conocer al hombre hasta que haya acabado de comer y beber. Y sucederá que cuando él se acueste, notará el lugar donde se acuesta, irás y descubrirás sus pies y te acostarás. Entonces él te dirá lo que debes de hacer. Y ella le respondió, todo lo que me dices haré. Descendió pues a la era e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Cuando vos hubo comido y bebido, y su corazón estaba contento, pues fue a acostarse al pie del montón de granos, y ella vino calladamente, descubrió sus pies y se acostó. Y sucedió que a la medianoche el hombre se asustó y se volvió, y he aquí que una mujer estaba acostada a sus pies, y él dijo, ¿quién eres? Y ella respondió, soy Ruth tu sierva, extiende pues tu manto sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Ruth pide a vos que hiciera real la bendición que él le dio. Pero ¿cómo responde él? En Ruth 3:11, ahora, hija mía, no temas, haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Una mujer virtuosa es aceptada como esposa por un hombre virtuoso. Había una mujer que toda su vida pensó que ella no iba a merecer a un hombre que la amara, porque ella había sido violada a los 5 años. Y tienen recuerdo que la mamá de este joven que la violó cuando ella tenía 5 años, porque ella se dio cuenta, la aventó en la bañera, la empezó a bañar y le dijo, si tú hablas,
tú verás las consecuencias porque tú eras la culpable. Se lo estaba diciendo a una niña de 5 años versus un joven de 16. Esta mujer crece pensando, nadie me va a amar. Ese era su pensamiento, nadie me va a amar. Ya no tengo nada que ofrecer. ¿Quién me va a querer así? ¿Quién? Y viene y se encuentra con un muchacho y le dice que se gustaban y ella le cuenta su historia. Y la respuesta de este hombre fue, apártate, me das asco. Yo no quiero mujeres usadas. Entonces caminaba en su vida oscura, gris, con culpa, viéndose como una mujer que no tenía valor, que no tenía un valor. Pero en eso se encuentra con su Redentor. Y empieza a ver el amor de Cristo. Y esta mujer decía, Señor, no me importa, mi fin no es un esposo, pero tú eres mi esposo y yo soy tu virgen. Así decía. En eso Dios la pone junto a un hombre, donde ella no quería hablar lo que había sucedido y le propone matrimonio. Y este hombre le dice, cásate conmigo. Y ella le dice, no, porque tú no conoces mi vida. ¿Cómo no? Sé lo que te ha sucedido. Yo quiero casarme contigo. Y este hombre se casa con esta mujer llena de temores, llena de culpa y vergüenza. Y todas las madrugadas ella lloraba de ansiedad y de dolor, porque no quería ver al esposo como un hombre común y corriente que quería hacerle daño, y el miedo a ser abandonada. Y él todos los días a las 2 de la mañana por 3 meses la hacía que bajara a la sala, se acostara, pusiera su cabeza en las piernas y se abría las escrituras el esposo y le hablaba sobre la soberanía de Dios, el carácter de Dios, su providencia, y empezaba a lavar su corazón con la escritura. Y ese hombre es mi esposo. Las lágrimas no me salen por lo que sufrí. Las lágrimas me salen porque a través de la vida de mi esposo pude ver a mi Redentor. El regalo más grande que ha sido para mi vida ha sido no una casa, no carros, no que me traten como una joyita, no. Es a Cristo. Y yo me paraba en la iglesia y cuando empecé a ver a Dios, a revelarse en mi vida, yo dije, Señor, gracias, soy libre. Bendito sea, soy libre. Y me paro en la iglesia y veo a todas las mujeres que estaban ahí en la iglesia y empiezo a alabar al Señor. Gracias por hacerme vivir lo que viví. Gracias, Señor, porque si no, no estaría aquí. No estaría contigo. No sé qué sería de mí sin ti. Entonces, una mujer es aceptada por un hombre que la va a redimir, a dignificar, ofreciéndole al maravilloso tesoro que es Jesús. Cada una de nosotros sabemos cómo está nuestra vida. Probablemente piensas
que ya nadie te va a ver igual y caminas sintiéndote rechazada por todos. Ves una mirada, me está rechazando. Piensas así por tantas traiciones que has vivido o porque has tenido un pasado tan tormentoso. Pero este día, este es el momento. Tú no estás aquí por casualidad. Este día quiso el Señor que se hiciera esta conferencia. Desde el día de ayer que recibimos esa palabra y todo este día te tiene aquí sentada porque te está presentando a tu Redentor. Y te dice a través de la palabra: regresa a mí, quiero redimirte. ¿No escuchas que el Señor quiere redimirte? Quiero que seas mía, solo mírame a mí, no mires a tus ídolos, no mires al mundo. Qué gran noticia, ¿no? Qué gran noticia. El pariente redentor aceptó redimir a Noemí a través de Ruth. Pero ¿qué sucedió? Vamos nuevamente al libro de Ruth 3, 12 al 13. Pero ahora, aunque es cierto que soy redentor tuyo, con todo hay un pariente más cercano que yo. Pasa esta noche y cuando sea de día, si él quiere redimirte, bien que te redima. Pero si él no quiere redimirte, vive el Señor, yo te redimiré. Qué gran gozo, qué gran gozo y esperanza trae un Dios proveyendo un redentor. La providencia de Dios nos redime, llenando de gozo y esperanza nuestros corazones. Entonces, al día siguiente, Ruth le contó a Noemí y esperando voz, inmediatamente reunió a 10 ancianos de la ciudad y citó al fulano de tal y le ofreció comprar o redimir por un precio justo la propiedad de Noemí. Él accedió a redimirla, pues eso presentaba aumentar su patrimonio, sus tierras. Pero vos luego añadió, en Ruth 4 del 5 al 6, pero vos añadió, el día que adquieras el campo de la mano de Noemí, deberás tomar también a Ruth la moabita, mujer del difunto, para perpetuar el nombre del muerto sobre su herencia. Y el pariente más cercano respondió, entonces no podré redimirla para mí, pues destruiría mi heredad. Redime tú usando mi derecho, porque yo no podré redimir. ¿Qué hizo vos? Puso de testigo a los ancianos, pactando públicamente redimir a Noemí, casándose con Ruth. Por esto fueron llenos sus corazones de gozo y esperanza, trayendo la bendición de que el vientre de Ruth fuera bendecido. Dios providente les concede un hijo y esto bendice a Noemí. Ruth 4:14 dice, y las mujeres decían a Noemí, bendito sea el Señor. Al ver lo que estaba sucediendo en esta historia, en este escenario, dice, bendito, dicen las mujeres, sea el Señor, que no ha permitido que te falte Redentor el día de hoy. Sea pues su nombre famoso en Israel, sea para ti restaurador del alma y sustentador de tu vejez, porque tu nuera que te ama le ha dado a luz y ella te vale más que 7 hijos. Y tomando Noemí al niño, lo puso en su pecho y fue su nodriza y lo llamaron Obed. Noemí pasó de muerte a vida, de la miseria al gozo, de estar vacía a ser llena, de la amargura al disfrute de la dulce comunión de su Redentor, de la escasez a la plenitud, de estar sola a tener descendencia, y todo por medio de su Redentor que restauró su alma.
sustentando su vejez. Aunque pensemos que estamos solas o que pensamos que va a pasar en nuestra vida, ¿qué va a pasar? No me he casado y ya se me está pasando el tren, dice. Dios mío, ya va al último vagón y ya no lo alcanzo. ¿A dónde voy? ¿Quién me va a cuidar cuando esté ya anciana? Esto es un gran consuelo a nuestras almas, ya que esto nos da esperanza de que nuestro Redentor nunca nos abandona. Esta narración, ¿de qué trata cuando la leemos? ¿De una historia de amor? Sí. Pero no solo es una historia de amor entre Booz y Ruth, sino entre Dios Redentor y su pueblo. ¿Por qué? Porque la razón de estar este libro en el canon bíblico es lo que muestra al final. Pongamos atención a lo que dice el último versículo, Ruth 14 al 22. Y las mujeres vecinas le dieron un nombre diciendo: le ha nacido un hijo a Noemí y lo llamaron Obed. Él es el padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. ¿A quién nos está apuntando entonces? A Cristo. Nos está anunciando a Jesucristo. No solo nos está enfocando, ay, qué linda Ruth, ay, pobrecita Noemí, ay, vos, wow, ojalá me salga un hombre así. No, nos apunta a Jesucristo. Dejemos de ver la Biblia de esa manera, miremos a Cristo en la Escritura, veámoslo solo a Él, porque es ahí donde nuestro corazón es transformado de verdad y se llena del verdadero gozo, se llena del verdadero gozo. En tiempos oscuros, su providencia llena de gozo nuestros corazones vacíos. Cristo Jesús es el Redentor, quien guarda sus redimidas hasta el final. Cristo Jesús es el Redentor eterno. Lucas 1, 67 al 70 dice: y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo: bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que hizo a Abraham, nuestro padre. El pariente redentor del libro de Ruth es Jesús. Así como vos tenía que ser un pariente para ser redentor, así el Hijo de Dios tuvo que encarnar virginalmente para nuestra redención. Así como vos tenía los medios para redimir, así Cristo fue el único que cumple los requisitos para redimirnos. Así como vos fue un redentor voluntario, así Jesús no escatimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se entregó a sí mismo. Así como vos tenía que casarse con la esposa de un pariente fallecido, así Jesús te llama a ti, me llama a mí, su novia y su futura esposa en las bodas del Cordero. Jesús es nuestro Redentor. Jesús es nuestro Redentor. Juan 6:35 dice: Jesús le dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es como la noticia que salía también en Ucrania, que los misioneros decían: no traigan tanto pan y comida,
y se veía el pan en la mano. Queremos más Biblias, queremos más Biblias. Estamos viendo el obrar de Dios. Traigan más Biblia, ese es el pan que queremos. Entonces, ¿cuál es el mensaje de Dios para nosotras hoy a través del libro de Ruth? Que en tiempos oscuros, donde todo es turbulento, confuso, donde los jóvenes quieren vivir bajo sus propias reglas, siendo iconoclastas, donde la violencia reina en los corazones, donde el consumismo y el culto al cuerpo es el anhelo de las mujeres, donde los abortos se ven normal, no importando el respeto a la vida, y teniendo mentes cauterizadas, inclinadas al asesinato, donde la identidad de nuestros hijos va yendo en total depravación, donde las madres ya no acuden a la escritura y mejor defienden la premisa del relativismo que proclama que no hay verdad absoluta, donde hay escasez. Iglesia, hermanas, mantengámonos refugiadas en nuestro Redentor, confiando en su providencia, porque nos guardará por amor hasta el final para que heredemos su reino eterno. Porque somos de Él, nos ha despojado, nos ha desposado, nos ha comprado, nos ha redimido, nos ha cubierto con el borde de su vestido, así como vos con Ruth, por la preciosa sangre de Jesús. Y si, amiga mía, que tú estás aquí, es primera vez que tú vienes y estás escuchando todo esto, y has probado de todo, Dios quiere redimirte, salvarte. Ven a Jesús. Ahora igual nosotras, si somos de Dios y Él de nosotros, como dice Eclesiastés, mi amado es mío y yo soy de mi amado. Eso somos y por eso debemos descansar en Él. Cristo Jesús debe ser nuestra única fuente de gozo y esperanza, porque hemos sido redimidas y nuestro Redentor vendrá por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Ahí tiene que estar puesta nuestra mirada, que Él viene por segunda vez. Está puesta en las promesas que Dios nos da en su palabra. No cometamos el pecado de Elimelec, irse a Moab, esperando que ahí se solucionen sus problemas. No busquemos sabiduría de este mundo, sino que del Redentor. Es por esa razón que recordemos, hermanas, que a pesar de tiempos oscuros, la providencia de Dios trae gozo y esperanza a nuestras vidas. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu gran amor, Dios providente, soberano, que guías nuestra vida, Señor. Gracias por todo lo que sucede, Señor, porque sabemos que estamos refugiadas en ti, Señor. Gracias por redimir nuestras vidas. Y gracias, Padre, por ser el Dios amoroso, misericordioso y bondadoso. Padre, te pido en el nombre de Jesús que cada una de estas mujeres que están aquí se aferren a la palabra, se aferren a la escritura y que conozcan al Dios de la Biblia y que te amen, Señor, y que quieran todos los días de su vida adorarte únicamente a ti. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.